¡Cristo viene ya! ¡Hola! Yeah. Yeah. Saludos, John, ¿me escuchas por ahí? Bendiciones, querido hermano. ¿Cómo vas, Elisha? Todo bien, gracias a Dios, aquí en los calores del Caribe. Sí, bastante calor que también hace por acá, por la costa caribe de Colombia. Bueno, estamos en esta noche haciendo nuestro live semanal. Tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Jay Fred, John Alvarado, que está recién estrenando también un tema por ahí hace poco. ¿Cómo es que se llama el tema? 24-27. 24. ¿Y ese nombre de dónde viene? Por la cita de Lucas 24-27, donde se refleja que el Señor Jesús, en un momento que se encuentra resucitado con dos discípulos en Emaús, le dice que le mostró las escrituras, comenzando desde Moisés y mostrándole los escritos y los salmos, todo lo que decían acerca de él. Amén. El tema está bien chévere, lo compartimos en el más reciente podcast de música de nuestro grupo de Hip Hop Cristiano Hispano. Y es chévere pues poder tener esos temas y hacia eso nos dirigimos, a tener más rap y más hip hop más enraizado teológicamente, que tenga esa raíz fuerte, sin olvidarnos, ¿verdad?, de todos los elementos artísticos y de la cultura que son los que le dan el sabor a esto, ¿verdad? El rap es la excusa, lo importante es la palabra, pero es importante que llevemos ese balance y que estén ambas cosas ahí presentes. En esta noche, para sorpresa de muchos, posiblemente vamos a estar hablando de un tema bien particular, y es el tema del pentecostalismo. Esta semana ha sido la semana de Pentecostés. Las iglesias que siguen el calendario litúrgico celebraron o estamos celebrando la semana de Pentecostés. Y yo me di a la tarea de hacer una pequeña encuesta en el grupo de Hip Hop Cristiano Hispano. Y la encuesta tenía el propósito de recoger básicamente cuáles eran las tradiciones cristianas que predominaban o que predominan en medio de lo que es la demografía de nuestro grupo. Nuestro grupo actualmente tiene 424 miembros. Y esta encuesta pues fue hecha un poquito rápido, ¿verdad? No tenía la intención de que fuera exhaustiva, sino que tuviéramos una muestra. Y me resulta interesante que de las personas que han contestado, tenemos aquí 10 personas que se identifican como de tradición pentecostal, 2 de tradición bautista, 1 de tradición metodista. Eso es hacia manera general. Tenemos otro hermano que me dijo, mira, yo me identifico con tales y tales aspectos, y le digo, escríbelo, porque no lo clasificamos dentro de ninguno de los grupos que mencioné en la encuesta, pero para que tengamos esa noción, ¿verdad? Y ese sería un bodito aparte. Pero es interesante que la mayoría, hasta ahora, vamos a dejar la encuesta corriendo y porque queremos conocerlos más, vienen de tradición pentecostal. Dentro de los grupos que mencionamos, ya mencionamos los pentecostales, bautistas, metodistas, pusimos congregacionalistas, puritanos separatistas, presbiterianos, iglesias reformadas, grupos judíos mesiánicos, etcétera. Tratando de que tuviera una muestra seca, y varios amigos que son católicos también, que están dentro que comparten con nosotros en el grupo. Pero yo tenía la teoría de que principalmente iban a ser de tradición pentecostal, y por lo menos así, no como un estudio exhaustivo, pero sí de manera de sondeo, podemos ver que es así. ¿Qué es el pentecostalismo, John? Bueno, el pentecostalismo es un movimiento que nació, un movimiento espiritual más que una denominación, es un movimiento espiritual que nació a principios del siglo pasado, de los 1900.
se le conoce como pentecostalismo, y nació, por decirlo así, en la calle de Azusa Street, se le conoce, en Kansas City, y pues de allí hacia acá ha tenido un desarrollo y un impacto bastante, muy considerable a nivel Latinoamérica, hasta el punto de que tú y yo, tú que eres de Puerto Rico y yo que soy de Colombia, nos consideramos pentecostales o nacimos espiritualmente hablando en una iglesia, una congregación pentecostal. Amén. Y es importante porque hay muchas personas que son estudiosas del pentecostalismo que, ¿verdad? Que quizás se han alejado un poquito no quiero decir de la raíz, sino del pensamiento más general dentro del pentecostalismo, porque han tenido la oportunidad de relacionarse y de estudiar con personas de otras tradiciones, sobre todo en el campo universitario, y identifican eso, que el pentecostalismo no se puede definir como una denominación, sino como un movimiento, porque a diferencia, digamos, del luteranismo, de las iglesias reformadas con Calvino, no hay aún los menonitas, los anabaptistas, no hay una persona específica o un grupo de personas específicas que dan origen al pentecostalismo, sino que aunque podemos hablar de experiencias como la del avivamiento de la calle Azusa, que es uno de los grandes eventos, sigue siendo eso, un evento, una serie de eventos, un periodo de avivamiento, pero sabemos que el movimiento pentecostal tiene raíces en otras tradiciones previas, de que había habido este derramamiento del Espíritu Santo antes del avivamiento de la calle Azusa, y que se dieron y que se han dado otros avivamientos en otros lugares de forma independiente del avivamiento de la calle Azusa. Sí, como fue el caso en Chile, que es un movimiento pentecostal autóctono, que es la iglesia metodista pentecostal, y algunos otros movimientos a la par, como nosotros como pentecostales decimos mover del espíritu, en Escocia, y cierta parte de Inglaterra. Pero históricamente se le conoce al evento, pues, por decirlo así, registrado, y el cual impulsó mucho el tema de las misiones, porque mucha gente de diferentes partes del mundo, no simplemente de distintas partes de Estados Unidos, llegaron a ese lugar, a esa pequeña misión de la fe apostólica, como se le puso el nombre, a recibir del Espíritu Santo para ellos de nuevo volver a sus países con ese fuego, ese mover del Espíritu. Así lo registra Frank Bartleman, si no estoy mal, si no me equivoco, que fue un testigo ocular de primera mano sobre ese, y que lo registró por escrito. ¿De dónde se toma o de dónde surge el nombre pentecostal? Pentecostal se toma por, como ya tú lo dijiste previamente al comenzar el video, de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la semana, porque ahí fue el derramamiento del Espíritu, y muchos creyentes a finales del siglo, pues a partir de la mitad del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, anhelaban una experiencia, algo experiencial, así como el puritanismo en Inglaterra estaba viendo la fe no simplemente como algo abstracto, sino como algo que se experimentaba. Y sabemos que, o bueno, no vamos a decir que sabemos, sino que muchas veces nosotros desconocemos que nuestras raíces doctrinales también vienen del metodismo wesleyano y de las iglesias de santidad. Y ellos hablaban de un bautismo del Espíritu, pero que no lo relacionaban como lo que hoy por hoy nosotros llamamos como la evidencia externa de hablar en nuevas lenguas, sino que ellos lo asimilaban con una vida de mayor devoción o con una entrega o una santificación progresiva a más altos estándares, pero que estaban anhelando ese bautismo, tomando la fiesta de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, que ese, por decirlo así, el evento originario. Pero tampoco tenemos que confundir el hecho de que
toda la iglesia en cierta medida, no en cierta medida, toda la iglesia es pentecostal, porque allí nació la iglesia como tal. Bueno, así se nos conoce como el nacimiento de la iglesia. Sino que se le habla de un pentecostalismo moderno, es porque ellos fueron como se conocen algunos estudiosos dicen que el pentecostalismo es un movimiento restauracionista de ese primer evento y que se apropió de ese evento, por eso es que se llama pentecostalismo. Amén. Saludamos por ahí a Nolo, MC Boricua, está por ahí sintonizándonos ahí en el live. Cualquier amigo que tenga preguntas, comentarios, los puede dejar ahí en el chat del live. Si no los veo, no les contesto rapidito, es porque estoy switching de pantalla a pantalla, como dicen en Castilla la Vieja. Así que por ahí vamos. ¿Qué elementos nosotros podemos decir que son los que marcan verdaderamente o definen lo que es el movimiento pentecostal? Bueno, al principio, cuando el movimiento como tal, en muchos sectores, incluso de la sociedad, no fue bien recibido, porque eran personas que eran segregadas de la sociedad, o eran ignorantes, como lo decían sus retractores. En un inicio, tanto los que la defendían como los que se oponían pusieron un elemento distintivo según ellos, según la percepción que tuvieron en ese primer momento, fue el hablar en nuevas lenguas. Pero nosotros nos damos cuenta, sobre todo con estudios más recientes, que eso no era necesariamente lo que identificaba el pentecostalismo, porque había movimientos anteriores al pentecostalismo que tenían una experiencia parecida, como fue el caso de los Shakers, que se le llama, y que ellos tenían un trance estático a través de un balbuceo que después se le reconoció, en muchos círculos se reconoció como el hablar en lengua. Entonces, no podemos decir que exactamente el pentecostalismo trajo la novedad de hablar en nuevas lenguas, pero muchos estudiosos, y no es que concuerde del todo, pero dicen que los elementos principales es lo que se conoce dentro de nuestros propios círculos pentecostales como el evangelio completo. Es decir, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu y Cristo ha de volver otra vez. Entonces, esas afirmaciones cristológicas son como la esencia. Ojo, digo esencia porque el pentecostalismo es mucho más amplio, porque como el movimiento no es homogéneo, ya lo venimos diciendo, es un movimiento amplio que se dio en distintos lugares de manera contemporánea o a la vez, y decir que todos piensan de esa manera es como reducirlo, pero podemos destacar que esos elementos de que Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu y ha de volver otra vez, son principales por decirlo así, en la médula espinal doctrinal del pentecostalismo. Y es interesante porque cuando nosotros hablamos de que Cristo viene, obviamente estas doctrinas, estas doctrinas, estos puntos de fe de los que estamos hablando que sirven para identificar el movimiento pentecostal no son exclusivos del pentecostalismo. Exactamente. Pero sin embargo, es la manera y la aplicación de ese concepto el que es distinto. Por ejemplo, el énfasis pentecostal, contrario a solamente decir que Cristo viene y saber que Cristo va a venir en algún momento, el pentecostalismo enfatiza la inminencia de la venida de Cristo. Y eso afecta directamente todo el concepto, la forma en que nosotros adoramos, la forma en que oramos, la labor misionera, porque si la inminencia de Cristo es que Cristo está ahí, está a la puerta, pues el énfasis misionero va a ser aún más con mayor urgencia. Va a haber un sentido de urgencia. De igual manera que todos creemos que el Espíritu Santo está en la iglesia, mora en la iglesia. Sabemos la importancia del Espíritu Santo. Ninguna iglesia cristiana genuina,
porque hay denominaciones y hay grupos que parecen ser cristianos, pero no lo son. Y una de las cosas que los identifica es que no creen en el Espíritu Santo de la manera bíblica. Pero en el caso particular del pentecostalismo, pues se da el fenómeno del énfasis en la neumatología, el énfasis en la relación con el Espíritu Santo, en conocer el Espíritu Santo y en los dones del Espíritu derramados en la iglesia de manera sobrenatural, lo cual a la vez lleva a que haya un mayor énfasis en la participación del laico, de la persona que no es ministro, que no es un pastor, que no es un evangelista necesariamente, pero que como se entiende claramente de que el Espíritu Santo está en la iglesia, de que los dones son repartidos para edificación de la iglesia, de que Dios le da poder a la iglesia, y con poder queremos decir capacidad para predicar el evangelio, para hacer lo que hay que hacer en la obra de Dios, pues ese énfasis pues cambia completamente la manera de operar de la iglesia. Sí, incluso desde su inicio como uno de los personajes más conocidos como fue William Seymour, que fue, pues por decirlo así, el evangelista o la imagen misionera del movimiento inicial de Kansas, lógicamente. Él fue rechazado, o bueno, no rechazado, venía de una iglesia, si no estoy mal, venía de una iglesia de santidad, o no sé si venía de una iglesia de lo que se le conoce como la iglesia nazarena. Él hizo... fue predicador itinerante y como propulsó la idea de predicadores laicos incluso al aire libre, algo que era muy destacado dentro del movimiento metodista wesleyano histórico hablando. Entonces sí, ese laicismo fue promulgado muchas veces al inicio, porque después que un movimiento así explota, por decirlo así de manera, ya se empiezan a organizar y entran otros elementos de gobierno eclesial, estructura eclesiástica, etcétera, etcétera. Y que dentro de la diversidad que hay dentro del pentecostalismo, pues por ejemplo, en el aspecto del gobierno de la iglesia, nosotros podemos ver distintos modelos. Podemos ver iglesias que son más congregacionalistas, podemos ver modelos que, aunque no lo quieran aceptar, son modelos episcopales, que es similar al de la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia católica. Hermano, disculpa que te interrumpa. Es para aclarar a las personas que nos estén escuchando, es que cuando nos referimos a pentecostal, porque aquí hay que hacer la claridad, estamos refiriéndonos al pentecostalismo clásico, porque hay ciertas apreciaciones muy sesgadas sobre el tema del pentecostalismo, sobre todo por ciertos predicadores norteamericanos que han metido todo el movimiento como tal y lo han denominado movimiento carismático. Pero uno tiene que comprender que dentro del pentecostalismo, un autor muy conocido dentro de los estudios pentecostales, que es Bernardo Campos, él propone que se hable de pentecostalismos, es decir, en plural. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento pentecostal no es homogéneo. Aquí no estamos refiriendo al movimiento pentecostal clásico, porque después de allí hubo otro movimiento que nació a raíz de esa influencia del mover del espíritu dentro de la iglesia histórica, que se conoce posteriormente como movimiento carismático o neopentecostalismo de segunda ola, se habla de una tercera ola, y etcétera, etcétera. Pero aquí no estamos refiriendo al pentecostalismo clásico como tal. No te escucho, Elisha. Estamos aquí. Es que a veces el botoncito no quiere trabajar. Ya tú sabes, como decía Dari la semana pasada, teníamos al hermano Daniel Soto, MC2BL. Yo trabajo para aprendérmelo. Que underground, esto aquí es low budget, haciendo lo que podemos, ¿verdad? Pero como nosotros somos pentecostales, nosotros estamos acostumbrados a trabajar desde la subterránea. Quería mandarle un saludo por aquí al hermano Edgar Barragán Becerra, que nos está sintonizando ahí en el chat. Saben que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas. Desde mi muro nos están saludando, Elisha, mi hermano Jesús Junca, que es una persona que admiro mucho.
lo conozco personalmente, es una persona que admiro. Y mi hermano de sangre, que es Inés Alvarado. Compartan Un por saludo a mi ahí. hermano, te quiero mucho. Está Amén. por ahí pendiente también. Compartan el live para que más personas pues, puedan beneficiarse, ¿verdad?, de la conversación y hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, porque eso nos ayuda a nosotros a desarrollar esto. El formato de estos live, estos en vivo que estamos haciendo es de conversación de amigos. Cada persona con la que hemos estado conversando, pues sí, si es un artista, si estamos hablando del aspecto musical, pues hacemos preguntas pertinentes, ¿verdad?, respecto a su música, su trabajo, su arte, dependiendo del área de qué arte del hip hop, de la cultura, en qué área se desenvuelve, pero queremos que sea un diálogo porque somos hermanos en la fe, y ese es el propósito. Como siempre digo, el hip hop, el rap es la excusa. Aquí lo importante es el Señor, nuestra relación, y que nos edifiquemos mutuamente. Para los que no lo saben, el primer live que hicimos, que intentamos hacer, fue con Jay Fred. Y después que tuvimos todo el live y decía, wow, que bien se escucha, qué chévere. Y yo le estaba escuchando todo bien, pero le estaba escuchando todo bien en mi audífono. Entonces, y resulta pasa que no se escuchaba mi voz. Todavía salió, yo me escuché fenomenal, pero John, bendito, no se escuchó nada. Pero pues, estamos aprendiendo y poquito a poco, sí, claro. pero John tiene aquí tique abierto para compartir con nosotros. Trajiste el tema de raza. Yo quiero compartir algo y luego quiero que me compartas un poquito de lo que habíamos hablado fuera del aire. Okay. Una de las características del Pentecostés de la calle Azusa fue que William Seymour, el predicador que estuvo al frente de ese avivamiento, para comenzar era un hombre negro. En una época sumamente dura en los Estados Unidos. Si hay un lugar donde el hombre negro, a pesar de todos los avances y todo de la nación norteamericana, uno de los lugares donde se perpetuó solapadamente, más de otra forma, después de la abolición, el asunto del racismo, si es que queremos utilizar ese término, que ese es otro término, ese es otro asunto que debemos tratar en algún momento. Sí, porque no debiéramos utilizar el término raza. O sea, somos 99.9 iguales. lo que, de hecho, todos somos color marrón, lo que pasa es que somos de distintas tonalidades, de acuerdo a la melanina. William Seymour lideró ese movimiento ese avivamiento de la calle Azusa, o más bien Dios lo puso allí como el agente, el vehículo para que se diera ese avivamiento, porque en realidad los avivamientos por definición los hace Dios. Simplemente pues hay unos vasos, unas herramientas humanas que están ahí y que Dios utiliza. Y en ese momento en la ciudad de Los Ángeles, en la misión de la calle Azusa, ocurre este avivamiento, y una de las características que llamó mucho la atención, sobre todo de la prensa. Nosotros sabemos mucho del avivamiento de la calle Azusa por la prensa. Porque la prensa amarillista al fin, y buscando la noticia, iban a la calle Azusa, enviaba a los periodistas, y recogemos mucha información hostil del avivamiento, de críticas del avivamiento. Entonces, una de las críticas que se le hace al avivamiento es que hay un hombre negro que es el que está liderando, que allá hay mujeres blancas, ya eso era para que enviaran y hacían parte de los 12. Ellos tenían una organización, eran 12, y de esos 12 eran 5 mujeres y 7 mujeres y 5 hombres. Y había entre negros y blancos. Y entonces, incluso por ser Los Ángeles, es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde llega gente de todos lados, una ciudad donde llegan muchos asiáticos, donde habían hispanos, sobre todo los de origen mexicano. Hay registro de que hubo nativos americanos en medio del avivamiento. Nativos americanos, hablando de los de Norteamérica, ¿no? Sí. Así que es ese aspecto multirracial, no traído por hombres, sino traído por el Espíritu Santo. Mire la diferencia. Cuando es el Espíritu Santo quien lo hace,
las barreras raciales y las barreras étnicas se rompen. Pero yo quiero entonces que ahora John nos hable un poquito de qué pasó después, cuando las Sí, estructuras se van formalizando. ok, sí, es que hay dos figuras muy importantes al nacer del movimiento pentecostal moderno: Charles Parham y William Seymour. Charles Parham fue fundador de un instituto bíblico, en el cual allí una mujer tiene la primera experiencia, por decirlo así, registrada de hablar en nuevas lenguas. Y es ahí cuando él empieza a estudiar Hechos capítulo 2, lo que hablamos al inicio, de donde se toma el nombre el nombre de Pentecostal. Y Charles Parham también forma en cierta medida a Seymour. Pero Seymour, después del mover, incluso ministros de afuera, cuando llegaban se sorprendían, porque veían tanto a negros como a blancos adorando a Dios en un mismo lugar. Con el pasar del tiempo, si no estoy mal, en 1908, Parham decide hacer una visita a esa misión, a la misión de la fe apostólica. Y él tenía ciertas percepciones. Alan Anderson, en su libro El Pentecostalismo, un movimiento carismático mundial, registra que Parham tenía ideas netamente racistas, porque él tenía la concepción de que los del pueblo de Dios venían, sobre todo, gran grupo de Europa, incluso los hindúes eran de ascendencia del pueblo de Dios. Los que eran gentiles eran los griegos, los italianos, los alemanes también los veía como gentiles, y como paganos veía a los negros, a los indígenas y a los que él decía amarillos. Entonces, él hace un comentario, él decía que se juntaban como cerdos en ese lugar. Incluso Parham tuvo discurso en lo que posteriormente se le conoció como el movimiento Ku Klux Klan, que era lógicamente un movimiento racista, para utilizar el término, y a través de ese discurso, los blancos que se habían adherido al movimiento pentecostal, y en su mayoría venían de iglesias anteriormente bautistas, con un personaje histórico conocido como William Durham, él toma, por decirlo así, la excusa teológica de discutir y aquí vamos a hablar de lo que se conoce como el primer cisma, porque el pentecostalismo originario tuvo dos cismas. El primer cisma fue, según se registra, por un problema teológico que era el tema de la obra consumada y de las tres obras de gracia. ¿En qué consistía la obra consumada? Que la justificación y la santificación era como el mismo paquete, y posteriormente venía el bautismo del Espíritu Santo, y la idea de tres gracias, que era justificado, una santificación progresiva como otra segunda obra de gracia, y una tercera obra de gracia, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el fondo de eso era netamente racista, porque William Durham se burlaba de los que estaban en contra de él. Y tomando esa excusa, en 1914 se crea la denominación que hoy mayormente, en ese entonces, gobernada por blancos, lo que hoy conocemos como las Asambleas de Dios, y adquieren otros elementos doctrinales. El otro que sí se adherió a lo que William Seymour defendía, era el tema de las tres obras de gracia, y eso es lo que mayormente se conoce en ese entonces como Church of God in Christ, que es Iglesia de Dios en Cristo, que mayormente eran los que acogieron a los negros. Entonces ahí donde hay el primer cisma, con una excusa teológica, pero con un fondo que era claramente racista. Bueno, hubo también otros temas doctrinales, que fue el tema de ahí donde con las Asambleas de Dios es cuando el pentecostalismo adhiere la percepción escatológica o la escuela escatológica del dispensacionalismo, el premileniarismo dispensacionalista. Y Seymour, y esto es un dato que no lo sabía, ahondando en estos días, me di cuenta que Seymour creía que el hablar en lengua era una evidencia externa, pero no que todos lo iban a poseer, porque el hablar en lengua es uno de los carismas, pero
posteriormente se llegó a una, porque es que en ese momento es un movimiento naciente que todavía no se ha estructurado y no se empezó a sistematizar. Incluso la primera obra sistemática, teología sistemática, es la de Pearman, Mike Pearman. Incluso, otro dato histórico, bueno, para entrar aquí un poquito de doctrina, hay dos vertientes del arminianismo, un arminianismo wesleyano y un arminianismo clásico. Las asambleas de Dios para ese entonces, si uno lee la obra de Pearman, se da cuenta que ellos no eran ni calvinistas ni arminianos, pero eso le generó posteriormente problemas y eso quiero después tocar. Es importante que mencionemos que el movimiento pentecostal más grande en este momento, entiendo yo que todavía los números son así, es la iglesia, las asambleas de Dios. Las de Dios. Pearlman, que fue con el que nos formamos casi todos en esos primeros institutos bíblicos y demás, y muchos de los libros de doctrina que se utilizaban en nuestras iglesias eran el libro de Pearlman o eran derivados de, sí, de la sistemática de Pearlman. De hecho, yo todavía lo utilizo y a mí me gusta mucho. La sistemática, si tú te das cuenta cuando tú lees el apartado de la salvación, te das cuenta que él dice que hay error tanto en un sistema como en otro, pero te deja como divagando en que puedes ser de un lado, puedes ser de otro, pero eso le generó problemas a las asambleas de Dios en Brasil en esta década, porque un concilio completo en Brasil, y eso te lo compartí yo hace unos meses atrás, que se volvió netamente calvinista, y hablan de un pentecostalismo reformado, liderado por McAllister, que es una persona conocida, y entonces fue en el 2015, si no estoy mal, que las asambleas de Dios tuvo que definir ese aspecto, y se definió como arminiano clásico, no arminiano wesleyano, que es lo que por lo general es la iglesia del Evangelio Cuadrangular y las iglesias de Dios pentecostal y la iglesia de Dios en Cristo. Sí, el hermano Edgar nos menciona por ahí hace un ratito, y me disculpa que no lo había mencionado, que sí, que nos hace la salvedad, ¿verdad? Nos subraya que el movimiento de la calle Azusa pues fue un movimiento, eso mismo, fue una experiencia en un momento dado, pero que hay raíces teológicas en el metodismo, y sí, nuestro hermano yo lo mencionó, y también, así como también en otros movimientos como las iglesias de santidad, y en particular las nazarenas y otras más. Mencioné también lo de las asambleas de Dios porque el doctor Sullivan, he escuchado mencionar varias veces, Samuel Sullivan de aquí de Puerto Rico, que las iglesias asambleas de Dios adoptaron el artículo de fe de que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta en los años 60. O sea, que es bastante reciente. Entonces, sí, eso por mucho tiempo pues dejó la puerta abierta a muchos asuntos de interpretación. Pero lo que pasa es que como pasa en la historia de la iglesia misma, aún en los primeros siglos, primero se dieron los eventos, y posteriormente, sobre todo con los padres apologistas, es que se viene a empezar a definir teológicamente los postulados y los principios, hasta que entonces vienen los distintos concilios, etcétera, y se adoptan de forma formal. Pues lo mismo pasó en la Reforma, lo mismo pasó en los distintos movimientos, hasta lo que vemos ahora con el área del pentecostalismo. Pero, ¿sabes qué te digo, mi hermano? Que fueron muy reaccionistas, es decir, ellos hacen propuestas porque se presenta una situación. El tema de fe y conducta es porque en ese entonces estaba el auge de lo que nosotros conocemos como neopentecostalismo, y a raíz de eso es que se piensa como estructurar para identificarse de otros movimientos. Lo mismo que te trato de decir ahora, se definió como arminiano clásico porque prácticamente muchas iglesias de las asambleas de Dios en Brasil son de tendencias calvinistas, son calvinistas. O sea, hay muchos ministros que creen los puntos del calvinismo en cuanto a la temática de la salvación, y otros temas más que son de inclinación reformada, porque las asambleas de Dios en ese aspecto fueron muy ambiguos en el principio, aunque otro teólogo sistemático de las asambleas de Dios, que es
Stanley Orton, que incluso creo que fue discípulo de Miles Pirman, fue que empezó como a sistematizar, bueno, él fue el director de un libro que se llama Teología Sistemática, una perspectiva pentecostal, y es el que creo que es el usado mayormente ahora en las asambleas de Dios. No sé si tú lo lograste usar. Y ahí donde se ve la distinción entre, incluso miren que ahí ya vimos el primer sigma de obra consumada y de las 3 obras de gracia, pero después vino otro sigma dentro mayormente de la Asamblea de Dios, que ahí es cuando nacen lo que hoy por hoy nosotros conocemos como los pentecostales del nombre de Jesús, que dejaron a un lado la doctrina de la Trinidad y adoptaron lo que históricamente se conoce como modalismo o sabelianismo. Seguimos saludando, ¿verdad? A nuestros amigos. Hay algunos que nos han estado mandando algunos mensajes. Les recuerdo que pueden enviar cualquier pregunta, cualquier comentario, decirnos que nos queda bien el recorte, la barba. Esta barba es arminiana. tengo un amigo pastor que es compañero en el seminario, que yo digo que tiene un look Hamish, porque viene y se afeitó el bigote y se dejó la barba nada más. Es pentecostal, pero está más cerca de los menonitas. Y nos pasamos en ese vacilón. Leí un libro, estaba tratando de buscar cuál era la cita. Estoy seguro que era un libro de misiones. No sé si es el libro de misiones de Gohin, el más reciente, que menciona que mientras la Iglesia Católica brindó la opción teológica de la teología de la liberación, y que la teología de la liberación buscó a los pobres, pero los pobres buscaron a los pentecostales. Pero los pobres buscaron a los pentecostales. Entonces, podemos decir que gran parte del por qué el crecimiento enorme del pentecostalismo, hoy en día el movimiento misionero más grande y de mayor crecimiento en el mundo, viene precisamente por esa identificación con los pobres. No que otros movimientos no se identificaran con los pobres, pero sabemos que lamentablemente muchas denominaciones y muchos movimientos, según va pasando los años y se van estructurando y van echando raíces y van creando estructuras eclesiásticas, o más bien, más que eclesiásticas, estructuras institucionales, tenemos que decirlo también, muchas veces de mayor conocimiento teológico, se van desligando del pueblo, se van alejando de la gente. Entonces, ¿qué pasa? El pentecostalismo se sale del pueblo pobre para el pueblo pobre y a la misma vez lleva de manera fuerte el mensaje de salvación, así como también el de sanidad divina, el de ministerio de todos en la iglesia. Contrario posiblemente a lo que pasaba quizás dentro de la teología de la liberación, que sí se preocupó por los pobres, ciertamente. Se teologizó por los pobres, desde el camino, como dicen. Teología del camino se le llama. Esto lo propuso, si no estoy mal, fue... me pasa ahora el nombre. Un teólogo curiosamente presbiteriano, pero no recuerdo ahora el nombre de él. La cosa es que lo leí en la universidad y ahora hay un momento. Queriendo decir que no me siento en el balcón, no me siento en el seminario, no me siento en esta institución universitaria. Macay, se llama el autor. Estaba pensando cómo era el nombre, Macay. Quedarme acá teologizando, no, yo me voy y me ensucio las manos, me enrollo las mangas y hago teología, pero la hago desde el camino, la hago con la gente trabajando. No diciendo que los de la teología de la liberación no trabajaron por la gente, sí trabajaron por la gente. Dieron la vida por la gente en muchas instancias, como el Monseñor Romero. En otras iglesias históricas, de igual manera, ha habido un acercamiento bien fuerte a lo social.
Pero entonces el aspecto de la proclamación del evangelio, de la predicación, de la salvación, muchas veces ha pasado a un segundo término. Entonces el pentecostalismo recogió ambas cosas, recogió el ser de los pobres para los pobres, y estoy haciendo una lectura muy mía, ¿no? Pero a la misma vez mantuvo que la predicación del evangelio, la obra misionera, y eso, incluyendo entonces el aspecto de la sanidad divina y otros elementos que para muchas de Puerto Rico hoy en día es muy diferente, pero el Puerto Rico de 1916, cuando llegaron los primeros pentecostales, que precisamente fue un propio puertorriqueño que estaba en Hawái, se convierte, recibe el bautismo en el Espíritu Santo y vira para Puerto Rico y es el primer misionero pentecostal que llega a Puerto Rico. Pues ahí vemos claramente un pentecostal que sale de abajo, viene del pueblo, viene a evangelizar el pueblo, pero entonces en ese tiempo no había el acceso a la educación, no había el acceso a la medicina y el único recurso era la dependencia de Dios. La historia de Puerto Rico refleja que en muchas ocasiones, cuando todavía, sobre todo en el sur de Puerto Rico, cuando todavía ven esas tradiciones españolas de la siesta y todo eso, la gente cerraba los cafetines, los negocios y ya no almorzaban y se iban a dormir la siesta. Cerraban el cafetín y cerraban el lugar, pero estaban en ayuno y sacaban ese tiempo para orar y clamar al Señor y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, incluso un sociólogo, se me pasa ahora el nombre, es chileno, él escribió un libro y tituló el pentecostalismo, o el título del libro con énfasis sí es que era El refugio de las masas. No recuerdo ahora el nombre, el apellido es bastante complicado, y era eso, que era el refugio en el cual se alojaban las personas más con necesidades precarias de la sociedad a esos lugares, porque allá van no en un sentido de escapismo, porque algunos lo interpretaron de esa manera, sino como esa necesidad inherente en el ser humano de la espiritualidad o de Dios, de la necesidad o ese vacío, como algunos predicadores hablan, como ese vacío existencial que tiene el ser humano sin Dios. Amén. Lógicamente que se refleja también con sus necesidades físicas, porque no es que nada más dejaron unos solos aspectos. Amén. Voy a mandar unos saluditos por aquí. Si repito alguno, pues por lo menos no puede decir que se me olvidó. Déjame ver por aquí. Ya saludamos a Emanuel, a Nolo. Tenemos por ahí a Moisés Gavalo. Tenemos Orlando BG. Ya mencionamos a Edgar, que ha compartido con nosotros. Edilberto Fontalvo. Perdónenme que estoy cieguito. Y Danilo Pedrosa. Todas estas personas han estado amigo mío. Lo invité. Sí, lo invité. Acá un colega mío me estaba diciendo que al parecer como que la cita es de Nicolás Panato, creo. No sé si me equivoco, Miguel Púa fue el que me comentó, pero acá en el muro mío de Facebook me dice que Nicolás Panato. No, yo sí he escuchado la frase la que tú dijiste, pero no recuerdo la fuente donde la... Yo estaba tratando de conseguir dónde fue que lo leí muy recientemente y se me pegó. Pero obviamente el libro estaba citando a otro autor en ese sentido, no recuerdo quién fue. Traté de buscarlo, mira, aquí estaba haciendo la asignación, buscando a ver si conseguía, espérate que no se ve. No te deja el fondo. No me deja el fondo, ahí, mira a ver. No, está bien, este libro es de The Changing Face of World Missions. Estaba trabajando... Bueno, acá Edgar nos citó un libro. Que, pues sí, es bastante necesario para estudiar sobre todo las raíces teológicas del pentecostalismo. Es este libro, si lo pueden ver. Se llama Dayton. Raíces teológicas del pentecostalismo, de Donald Dayton. Ya tiene sus años, pero es muy pertinente, sobre todo para ver que nosotros no estamos en un vacío teológico, porque a veces algunos pentecostales piensan que venimos de un vacío de Pentecostés hasta nosotros,
pero nosotros bebimos como ya lo dijimos, de las iglesias metodistas wesleyanas, de las iglesias de santidad, y posteriormente con las asambleas de Dios de los bautistas, porque ellos fueron de línea un poco más del protestantismo, por decirlo así, histórico. Entonces, nosotros bebimos de esas fuentes teológicas o doctrinales. Y por eso creemos lo que cree mayormente el pentecostalismo. Porque el pentecostalismo, lamentablemente, y tengo que decirlo aquí porque me da tristeza, sobre todo en estas redes sociales, porque muchos chicos de mi generación han sido expuestos al calvinismo y al movimiento reformado. Entonces tienen esa experiencia de frustración de que fueron engañados por muchos años, se van de esas iglesias pentecostales y se adhieren a una iglesia de corte reformado y comienzan a propulsar una especie de odio y de resentimiento a esa experiencia pentecostal anterior. Eso dentro de los estudios reformados se le llama como calvinista en jaula o enjaulado, aquel que cree que va a convertir a todo mundo con los 5 puntos del calvinismo o con las 5 solas de la reforma, etcétera, etcétera, ignorando que como pentecostales, los pentecostales vienen de una tradición metodista y el metodismo wesleyano, aparte de la sola escritura, se le habla del cuadrilátero de Wesley, que es la escritura, la razón, la experiencia y la tradición, no es simplemente fuente. Porque es que es curioso que estos chicos, sobre todo en la web, hablen de eso, de la sola escritura, y apelen a citar a Agustín, apelen a citar a Calvino. Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que no es tan sola escritura como ellos dicen ser, y entonces comienzan a odiar, porque eso, yo he visto mensajes de odio al pentecostalismo. Tienen de burla una imagen pública del pentecostalismo y un hermano que Dios usó en su tiempo y que tuvo errores como cualquiera de nosotros podemos tener. Se burlan del hermano Gigi Ávila en tono sarcástico, pero ponen en pedestal a otros pastores del pasado como R.C. Sproul, que ha aprendido de R.C. Sproul, o ponen un pedestal a John MacArthur, o etcétera, etcétera. Entonces, tienen por desconocer el pentecostalismo. El pentecostalismo, como cualquier movimiento cristiano, tiene sus errores porque está entre pecadores. O sea, todos nosotros no somos exentos de equivocarnos, pero no conocieron muy bien el pentecostalismo, y aquí también es una autocrítica, mi hermano, porque a veces lo digo en la experiencia mucho más nuestra acá, porque yo tengo muchos amigos que salieron de esa iglesia, ahora están en una iglesia pues, de corte reformada, y están recibiendo una capacitación y una formación doctrinal que en sus iglesias no recibieron, porque quizás ellos nada más enfatizaban el mover del espíritu, en el ayunar, en el orar, y no en pensar en lo que tú crees. Pero creen que eso nada más es el pentecostalismo y se quedan con esa visión muy limitada, pensando que no hay pentecostales que contribuyen al desarrollo teológico. Voy a hablar por 2 autores que son muy respetados a nivel mundial y en materia de Nuevo Testamento: Gordon Fee, de las Asambleas de Dios, y Craig Kennard, que es un comentarista exegeta respetado a nivel mundial, y él se autodenomina pentecostal. Entonces, a veces desconocen esas cosas y piensan que el pentecostalismo nada más es lo que ellos experimentaron. Hay que tener en claro que, primero, que es un movimiento joven. Segundo, que el hecho de la mentalidad de la inminencia de la venida de Cristo llevó también a que la capacitación pentecostal, no que no fueran dirigentes de la capacitación, pero era una capacitación más básica, más práctica. Era una capacitación de vamos a cogerte en año y medio y vamos a comernos en la Biblia de arriba abajo, vamos a darte un poquito de hermenéutica, un poquito de homilética así por encimita, que casi no la usan. Ahí sí voy a hacer la crítica. Es cierto. Vamos un poquito de historia de la iglesia, o sea, un poquito, y lo demás Biblia. Vamos a correr la Biblia de arriba abajo. La sistemática de Perlman,
a través de la Biblia de Perlman, un panorama, esa era la teología bíblica y que todavía en muchos lugares se da, pero era práctica, porque formaba al líder y era Biblia. Era conocer la Biblia para tú poder predicar la Biblia. Y sal al campo misionero, sal, predica, haz la obra. Entonces, pues ahí, pues obviamente, cuando va pasando el tiempo, el Señor no ha venido, surgen otros problemas, surgen otras preguntas teológicas, surgen nuevas situaciones, cambios en lo que es el ser humano. Y entonces, pues entonces es que viene la necesidad de unos estudios teológicos más profundos en unas áreas. Yeah.